Buenos días. Bueno, pues a medida que voy repasando lo que voy diciendo, que no lo repaso mucho, pero en este tema sí, creo, me veo obligado a dar una explicación personal. He incluido unas páginas que acabo de escribir para explicar un poco qué es lo que pienso en relación a las izquierdas en España y a la guerra incivil que sufrimos hace tanto tiempo, ¿verdad? Y digo que a medida que voy leyendo lo escrito hace tantos años, a expresar estos pensamientos en voz alta, al ir confeccionando este audiolibro, me veo cargado de pasión, con descalificativos cada vez más graves, más despreciativos y más viscerales, y parece que soy un franquista convencido, un defensor de la dictadura de Franco. Bueno, pues no es así. Yo no soy un defensor de nada, salvo de mis ideas, de nada. Soy defensor de la verdad, tal como yo la veo, como es natural, de acuerdo con mis conocimientos y con mi preparación. Detesto la mentira, la falsificación histórica, obligar a estudiar a los niños la mentira de una historia de la Segunda República y de la guerra civil que es fraudulenta, mentirosa de principio a fin. El intento de acallar mediante el Código Penal la verdad histórica, cercenando derechos fundamentales de historiadores, catedráticos, escritores y de todo el mundo, cegando el derecho fundamental de la libertad de expresión y de la difusión de lo pensado o creído, con el límite, como es natural, del Código Penal. Por eso que nace una ley que pueda aplicar el Código Penal a la opinión. En fin, eso es puro nazismo, de este gobierno de indeseables, donde auténticos ineptos e ignorantes se atreven a censurar opiniones de historiadores e intelectuales competentes y bien informados. Y quiero decir que casi todos los bilbaínos en la ciudad en la que yo me crié, de mi generación y medio social, éramos antifranquistas. Cierto que de un modo bastante tibio. En esa ciudad tan industrial, lo cierto es que tanto la política como el Estado nos pillaba muy lejos. No le hacíamos ningún caso en lo posible. Estábamos en otras cosas. O sea, nos acordamos que había estado cuando nos afectaba de alguna forma, ¿no? Estábamos en otras cosas. Estábamos en las chicas como actividad principal y a buscarnos un porvenir acorde a nuestras ambiciones, a un buen vivir, que es lo que pretendíamos todos, como el segundo objetivo muy prioritario, pero todos antifranquistas o al menos críticos del sistema, intelectualmente al menos, en las conversaciones que tenías con la gente, con tus amigos. No sé si mi caso puede ser o no explicación de una época, pero sí de una visión que puede aclarar lo que fue, según mi opinión, la situación política en Bilbao. Y la situación política en Bilbao era ninguna. Nadie tenía interés ninguno en temas políticos, nadie. Por supuesto, había los tres o cuatro rondando por las universidades, en fin, hablando de socialismo, en fin, pero era un tema absolutamente minoritario, les hacía caso. Y al gobierno de España, lo ignorábamos todo lo posible y el gobierno tenía el buen juicio de dejarnos hacer, de dejarnos trabajar en paz. Yo, de hecho, pasé de una ciudad que lo de lo militar solo veíamos muy de vez en cuando su banda de música, los desfiles profesionales y esas cosas, a prestar el servicio militar en tropas de choque en una plaza fuerte militar en el norte de África, en Melilla, al poco de la independencia de Marruecos y a nada de la rebelión militar del año anterior, de las tribus en el Sahara, que tanto, por tanto, un servicio militar duro, pero duro, pero duro. O sea, es de nada a inversión en la totalidad. Ese fue mi encontronazo con el Estado. Y en Bilbao, de política, nada de nada. Salvo, tal vez, un nacionalismo latente y resentido por el trato que la policía daba a los jóvenes que se atrevían a pasear en la Ecurriña y otros símbolos vascos por las fiestas populares. A aquellos que definieron la situación con la idea de que la ETA nació en las comisarías por una desproporcionada violencia y represión en los temas folclóricos vascos. No es una idea muy descabellada. Hubo bastante esto. Y yo tengo que confesar que no sé cuánta responsabilidad pueda tener por algunas ideas vertidas en público muy viscerales al respecto. Me pareció una injusticia aquello, ¿verdad? El juego general era ganar dinero, follar lo que se pudiera,
prosperar, seguir el tremendo esfuerzo de nuestros padres, que fueron los que, acabado la guerra civil, como Cincinnatus bilbaínos, volvieron de la guerra y se dedicaron a construir España prácticamente desde cero. La generación de mis padres, de la gente que hizo de verdad la guerra y la posguerra, eso fue un esfuerzo tan absolutamente colosal. Tan absolutamente colosal. Yo leí alguna cosa al respecto de lo que pasó con la posguerra alemana en una novela muy graciosa, me parece que era de Simmel, que hablaba, hurra, estamos vivos. Bueno, pues más o menos podríamos haberlo dicho en España. Hurra, los que estaban vivos volvieron y se pusieron a trabajar como locos, como locos, como locos. Y sacaron adelante a sus familias y les dieron educación y alimentación, absolutamente todo. Hicieron prácticamente España desde cero. Nosotros, los nacidos después de la guerra civil, fuimos unos privilegiados, pudimos estudiar y pudimos trabajar y ganar dinero en una España llena de oportunidades y con un nivel de paro muy bajo, sobre todo en mi ciudad. Soy plenamente consciente de que no era lo que pasaba en España. Nosotros estamos mucho más cerca de Europa que de España, ¿no? Los catalanes y nosotros prosperamos muy rápidamente después de la guerra. Yo tengo recuerdos muy vivos de mi familia desde el año 1947, 1948, desde los 5, los 6 años, los 7, mis recuerdos muy vivos. Sobre todo en esas navidades con toda la familia reunida en la celebración y prácticamente de convivencia diaria con la familia de mi madre. Éramos una familia muy amplia, casi una tribu, en el sitio está, ya que vivíamos todos en un barrio pequeño de casas adosadas, aquellas cooperativas de casas baratas que parece que fue una idea de Primo de Rivera de los finales de los años 20. Y todos los nietos a comer todos los domingos del año a casa de mi abuelo paterno. Y jamás nadie habló de política, nadie, nunca, ningún familiar mío, ni materno ni paterno, habló delante de mí de temas políticos y jamás nadie dijo delante de mí qué papel habían desempeñado en la guerra y jamás nadie de mi familia materna o paterna reprochó nada a nadie, ni familiar ni ajeno, referido a temas políticos o sus antecedentes en la reciente guerra. Y digo que en el sitio donde yo me crié era un barrio de gente humilde. Nos conocíamos todos y con todos nos tratábamos. No había nadie que le cerraran puertas ninguna en ningún sentido. Aquí era una convivencia familiar, me parece que eran unas 100 casas en conjunto, nos conocíamos todos, las familias estaban cruzadas, había matrimonio, en fin. Declaro con absoluta formalidad y seriedad lo que estoy afirmando. Lo que yo vi en mi familia en aquellos, los peores años de la dictadura, que eran los años siguientes a la guerra civil, lo que yo vi solo fue amor, trabajo, perdón, amistad, esfuerzo, solidaridad, cortesía y buenas maneras, tanto con los propios como con los extraños. Y el peor de entre todos ellos, si es que había que señalar a alguien, era yo, el niño y el adolescente, que aquel amor y aquella paz familiar la recibí a beneficio de inventario, sin ningún mérito por mi parte, sin sospechar ni tan siquiera intuir el infierno que todos ellos y cada uno de los miembros de mi familia habían pasado en la guerra. Y por supuesto, nada sabía de la participación en la guerra, absolutamente nada. Y lo que he llegado a saber, todo, absolutamente todo, ha sido por comentarios y conversaciones con personas ajenas a mi familia, que me contaron muchas cosas de mi familia, lo que hizo mi padre, lo que hizo mi madre, en fin, muchas cosas. Y por algunas anécdotas contadas por mi madre en referencia a mi padre, sus cartas desde el frente, sus trabajos carcelarios en forma de regalos cuando estuvo muy cerca de morir, las sacas para fusilarlos en el patio por los milicianos en Los Ángeles Custodios de Bilbao, y otros horrores, más muchas angustias y necesidades y algunas cosas íntimas de sus recuerdos en la línea. Y todo lo importante que yo he sabido de la guerra civil y que sé de la guerra civil, lo aprendí desde la lectura. Yo me enteré de verdad que habíamos una guerra civil cuando leí Los cipreses que no eran Dios y luego los otros 2 libros siguientes de José María Gironella, lo que despertó en mí una curiosidad insaciable y como lector voraz que he sido, que leo absolutamente de todo, leí todo lo que se escribió sobre nuestra guerra, absolutamente todo lo que me llegó a mi mano, de historiadores nacionales y extranjeros, leí todo lo que llegó a mis manos, hasta los 25 años que ya me aburrí, lo dejé, ¿no? Porque ya sabía todo lo que se podía saber del tema. Y lo que aquí estoy contando son mis conclusiones, sin ninguna ideología y sin ningún posicionamiento previo, solo el relato de lo que he podido entender de la locura sanguinaria entre hermanos que fue nuestra guerra civil. Y sorpresa,
Toda esa buena gente, mi familia, mi referencia primera en la vida, a los que tanto quise y que tanto me quisieron, todos representaban en conjunto el total de todos los partidos políticos de la perguerra. Joder, ahí estaban todos. En mi familia estaban todos. Todos. Y se querían entre ellos y se respetaban y celebraban bodas y nacimientos, absolutamente todo, y jamás ni un puñetero reproche de nadie a nadie. Todavía hoy, a mis 80 años, sigo sin el poder entender cómo aquella buena gente estaban representados todos los partidos políticos que les llevaron a querer matarse los unos a los otros. Y yo es general en todas las familias, me imagino. Hasta la locura homicida entre hermanos, entre miembros de la misma familia, que fue la Guerra Civil Española. Estoy leyendo ahora mismo un libro de Pérez Reverte, Línea de Fuego, que versa sobre la batalla del Ebro, y destaco allí, en la batalla del Ebro, estuvo mi padre. En esa batalla estuvo también mi padre, por tanto me pilla de cerca. Y destaco esta frase de un miliciano en referencia a un enemigo caído y que sus gemidos de moribundo llama a su madre y dice el miliciano: es lo malo de estas guerras, que oyes al enemigo llamar a su madre en el mismo idioma que tú. Vaya que se te quitan las ganas. ¿Cómo no se te van a quitar las ganas de estar matando a hermanos? Hermanos, todos los españoles hermanos, matándose ferozmente. Y mi familia, por parte de mi madre, proletarios acomodados en relación a aquella época miserable, todos eran propietarios de la casa en que vivían, lo que no era una cosa frecuente. Mi abuelo republicano a machamartillo, mi abuela amiga de la pasionaria en sus tiempos en Gallarta, pero partidaria acérrima de los militares, ya que un día me dijo, murió cuando yo tenía 10 años, hablaba a un niño, y me dijo, lo recuerdo como si fuera hoy, que a lo largo de su vida solo había visto esperanza para los pobres en España con la dictadura de Primo de Rivera, que los políticos era hablar y no hacer nada salvo robar. ¿Os suena? ¿Os suena? Una mujer que entonces estaría ya a los 80 años, ahí en los años 47, 48, 49, y decía esto: ¿os suena? A ella le tocó la prosa de la vida, era la pequeña y vivió en la ruina de su padre, Francisco Mosquera, un industrial que tenía una fábrica de toldos y velas para barcos, y se quemó. Y se arruinó. Una vida muy distinta a la de sus hermanos mayores, que recibieron otra educación y otro, en fin, otra vida. Era con diferencia mi abuela la más lista de la familia, tanto materna como paterna, una mujer de hierro que gobernó a la familia hasta el día de su muerte. Ella me crió, yo era el único que la tuteaba, todos le trataban de usted menos yo. Ya que vivió con nosotros hasta su muerte, el abuelo que murió primero, cuando yo tenía 5 años, y luego la abuela cuando tenía 10. Esta mujer, convirtió el 18 de julio del 36 todo el dinero familiar en monedas de plata, y ya que pensó bien, que la plata siempre valdría algo y que el papel no valdría absolutamente nada, como luego sucedió, exactamente lo que pensó. Mi hermana y yo todavía, al día de hoy, conservamos algunas monedas de plata, de aquellos duros de plata. Los utilizamos para las arras de las bodas y ese tipo de cosas. Tengo más, que las de las arras. Y llenó el sótano de la casa de sacos y alimentos y semillas para una pequeña huerta que también teníamos, más gallinas y conejos, y vaticinó el 18 de julio del 36, vaticinó, me lo han contado sus hijos que estaban delante, que los militares ganarían, ya que eran gente seria, trabajadora, ordenada y preparada, y que la República era un caos dirigido por ladrones y criminales y que perderían. Tenía absoluta razón. Los partidarios políticos en el gobierno, los partidos políticos en el gobierno, lucharon más entre ellos que contra Franco. Así les fue. Eso lo dijo y tomó sus precauciones, salvar a la familia del hambre, y el mismo día del levantamiento militar, para escándalo de su marido y de todos sus hijos, todos de izquierdas, todos socialistas, y el mejor, el tío al que más yo quería, Mamerto Iguara, el mejor de todos ellos, para mí, ¿no? Me quiso muchísimo. Y yo a él. Era un hombre que no levantaba la vista al suelo para no ofender a nadie. Era el modelo de prudencia. Bueno, pues este era militante de FAI, los extremistas de la Federación Anarquista Ibérica. Joder, qué cosas. Qué cosas. No puedes nada más que reírte.
Y por parte de mi padre, que era de familia de la burguesía media alta vasca, más por relaciones familiares que por dinero, mi bisabuelo paterno, Juan Pacheco, propietario minero, murió muy joven, y el negocio se lo quedó su cuñado y socio, Agustín Santisteban, que se hizo cargo de la familia, pero de las propiedades no volvimos a saber jamás. Estaba toda la derecha vasca, empezando por la derecha extrema. La derecha extrema del País Vasco era el PNV, y es el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Burgués feroz y católico extremista, o sea, católico extremista, pidió hacer un Gibraltar vaticanista en España y pidió eso al Vaticano seriamente. Qué disparate. Mi abuelo, comandante de Budaris en la guerra, de los que cobardemente se rindieron en Santoña, en cuanto salieron de Vizcaya, se rindieron, ya no había nada que defender. Mi padre, joven e idealista falangista de los primeros de Vizcaya, soldados y alféreces provisionales y todos voluntarios del Ejército Nacional, en cuanto Bilbao fue liberada, todo el resto de los hombres de mi familia paterna. Pues nadie jamás me habló de política, ni en mi infancia ni en mi adolescencia. No tengo de ellos ninguna idea política heredada. Solo he heredado lo más importante, la cortesía, la tolerancia, la convivencia, el amor, el respeto. Por tanto, como tradición familiar, podría haber elegido cualquiera. Tenía acreditación suficiente para lo que hubiera querido. Todas las tuve en mi familia, pero no adopté ninguna. Tal vez a imitación inconsciente de un amono, no haya ninguna idea política que pueda yo aceptar sin crítica. No he nacido para el seguimiento ciego, desde luego que no. Y digo más, he conocido a muchísima gente a lo largo de mi vida, desde finales de los 40, y jamás he preguntado a nadie en esa época que dicen tan represiva la dictadura, en qué bando habían estado en la guerra sus padres. Y tampoco a mí me lo han preguntado jamás. Mis amigos y enemigos lo han sido por ellos mismos, no por ninguna idea política ni por ningún pasado. Y lo que no me ha pasado con la dictadura, en la dictadura me está pasando con la España actual, con las izquierdas y los nacionalistas periféricos españoles, que están volviendo a despertar los odios feroces que causaron la guerra civil. Otra vez las dos Españas. Es para llorar y es para maldecirlos a todos, golfos, incompetentes, ladrones. En cuanto a mí, lo tuve bien claro desde el principio de la edad adulta. Los hombres no hemos nacido para ser gobernados, hemos nacido para gobernarnos a nosotros mismos. Y también que las naciones no necesitan padres, por buenos o malos que sean, necesitan instituciones sólidas y bien gestionadas por los hombres elegidos con acreditada capacidad para hacerlo bien. Entonces no lo vi, era muy joven. Ahora lo veo con absoluta claridad. Las instituciones democráticas tendrán tanto valor como los hombres que las dirigen. Y lo mismo el sistema democrático como forma de gobierno para los hombres. Lo he dicho de distintas formas distintas a lo largo de toda mi obra. Y a lo largo de estos 40 años de dudosa democracia, de democracia fracasada, en España he podido ver cómo se puede degradar, emputecer, pervertir y corromper todas y cada una de las instituciones del Estado. Todas. Yo estoy viendo todas por este gobierno de incompetentes. Y cómo se puede gestar y desarrollar el odio entre un grupo humano por la maldad incompetente de unos políticos empeñados en continuar en el poder, aun cuando sea a costa de destruir la nación. Y comprobar cómo se puede gestar el enfrentamiento civil entre hermanos por la maldad de los partidos políticos, exactamente hoy por los mismos causantes de la guerra civil española, las izquierdas radicales junto a los nacionalistas y egoístas e insolidarios. Y tantos años después, cuando era muy joven, tengo que recordar una ligera discusión política con mi padre. Creo que fue la única vez que hablamos de política por los juicios de Burgos, que despertó muchas tensiones en el País Vasco. Mi padre fue uno de los muchos falangistas desilusionados por el decreto de unificación de Franco, cuando se quedó él con la falange, y por lo sucedido con Edilla, al que encarceló, lo que le separó radicalmente de cualquier interés por la política. Jamás volvió a tener nada que ver con nada político. Y me dijo, te deseo, para que entiendas la verdad de la guerra civil, que no tengas que ver y vivir lo que yo viví viendo el asesinato de inocentes y la destrucción de España por parte de los políticos. Bueno, pues papá, ahora a los 80 años lo estoy viendo y sintiendo lo que tú sentiste con respecto a España y a la maldad de los políticos. En definitiva, el fracaso del sistema democrático y lo cierto el pensamiento de Aristóteles, la democracia deviene siempre en demagogia y corrupción. En España, y creo que también en el resto del mundo, está siendo así, demagogia y corrupción. Y aquí pongo fin a esta ligera explicación de la razón de mis opiniones tan agresivas con las izquierdas y los nacionalistas periféricos españoles, que dentro de mi trabajo
Es un tema menor, de poco interés, solo interesante desde el punto de vista de si desde lo particular podemos llegar a lo general y también del desahogo personal en lo particular. Un afectuoso saludo y luego continuaremos con el desarrollo del libro en la próxima entrada. Un abrazo para todos.